capítulo 10, versículos 34 hasta el versículo 39. Mateo, capítulo 10, versículos 34 hasta el versículo 42, perdón, creo que dije mal la cita al principio. Capítulo 10, versículos 34 hasta el versículo 42, y cuando lo tengan, si se ponen sobre sus pies y me responden con un amén. Amén. Dice la palabra de nuestro Dios: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hijo más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá, y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Amado Padre, confesamos que las verdades que acabamos de leer son más grandes de lo que nuestro corazón desea obedecer, Señor. Padre, tú sabes el apego natural que nosotros tenemos hacia nuestros padres, el apego natural que tenemos hacia nuestros hijos, y pensar, Señor, que en algún punto de nuestra vida podríamos estar en guerra con ellos por causa de Cristo. Señor, es un pensamiento terrible y es un pensamiento que nos atormentaría, Señor. Sería una realidad atormentadora. Y por naturaleza, Señor, nuestra tendencia sería inclinarnos y estar en paz con nuestra familia, negando tu verdad. Señor, esa es nuestra naturaleza, pero te damos gracias que tú nos has dado una nueva naturaleza, y que en esa naturaleza somos capaces, por la obra de tu Espíritu Santo en nosotros, de amar a tu Hijo más de lo que debemos amar, o más de lo que amamos a nuestras familias, Señor. Señor, hoy ruego para que si algún día nos encontramos en esta situación, o si algún día hemos estado en esta situación, Señor, que tengamos la convicción que perder a nuestra familia por causa de Cristo, más que una pérdida, es una inversión. Señor, te ruego por mis hermanos aquí presentes, los que tienen hijos incrédulos. Señor, te ruego para que tú les des valentía de comportarse varonilmente, de tal manera que si algún día tienen que sufrir el rechazo de sus hijos por causa de Cristo, lo hagan con convicción, lo hagan con gozo y lo hagan para tu gloria. Te lo rogamos, Señor, ayúdanos y socórrenos y enséñanos a través de este pasaje en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. El solo hecho de nosotros leer este texto, si lo leemos de manera detenida, podríamos decir que la sola lectura del texto de manera superficial nos ayuda a entender de manera muy clara que la realidad que el Señor Jesucristo está describiendo aquí realmente es una realidad que nosotros sabemos que existe, que nosotros sabemos que puede llegar a suceder, pero al mismo tiempo es una realidad que nosotros ninguno debería o quisiera desear experimentar. Cuando llegamos a este pasaje, una de las cosas interesantes es que el Señor Jesucristo en este pasaje describe algunas de las tragedias más grandes que todos nosotros
nosotros desearíamos evitar. A ninguno de nosotros nos gustaría saber que hay una división entre nuestros padres y nosotros. A ninguno de nosotros nos gustaría, o imagínese usted cómo se sentiría si supiera que su padre está haciendo o está esforzándose para quitarle a usted la vida por causa del Señor Jesucristo. A ninguno de nosotros nos gusta pensar que en algún momento vamos a experimentar este tipo de persecución. Sin embargo, hermanos, cuando leemos este pasaje, lo interesante del texto no es que el texto diga que nuestra familia puede llegar a odiarnos por causa de Cristo. Eso es terrible. Si usted piensa en eso detenidamente, es horrible. Imagínese a su padre con un cuchillo en la mano, no con la intención de cocinarle algo rico, sino con la intención de cocinarlo a usted. Eso es algo que usted diría, solo un loco se quisiera imaginar. Imagínese usted a sus hijos, a madres, en este Día de las Madres que se acerca. Imagínate tú a uno de tus hijos que cargaste en tu vientre por 9 meses, que cuando salió de tu vientre lo cuidaste, le diste de comer, le diste leche, le cambiaste el pañal, y crece no con el fin de que tú estés orgullosa de él, sino con el fin de que tú experimentes la ira de él por causa del Señor Jesucristo. Eso es algo terrible. Sin embargo, como menciono, lo interesante del texto no es solamente saber que nuestras familias se pueden levantar contra nosotros. Lo interesante de este texto es que cuando Jesús describe a las familias nuestras levantándose en contra de nosotros, lo describe como algo que nosotros vamos a sufrir, pero lo describe como algo que va a suceder por causa de la obra de Él. Si usted nota el texto, el Señor Jesucristo desde el principio describe estas divisiones, describe estas persecuciones como algo que proviene de sus obras. Él mismo lo dice: no he venido para traer paz, no he venido para traer paz sino espada. Es decir, está diciendo Jesús, cuando haya división, cuando tus padres te odien por causa del Evangelio, cuando tu mamá te odie por causa del Evangelio, lo que está diciendo el Señor Jesucristo es: recuerda que eso también era parte de mi misión. Wow, esa es una verdad difícil de aceptar. Pensar que el odio de mi familia en contra de mí por causa de Cristo es algo que Él mismo dice que vino a hacer, es una verdad muy difícil de entender y es una verdad muy difícil de aceptar. Pero el punto del Señor Jesucristo no es que quiere traer división porque odia a las familias felices. No es como que Jesús está diciendo: no me gusta ver familias felices, yo los voy a dividir. El punto del sermón, o el punto de este pasaje, lo que quiero que entendamos hoy es que cuando Jesús habla de estas divisiones, no describe una de estas divisiones como un capricho del Señor, sino más bien cuando Jesús habla de estas divisiones familiares, las describe como un resultado de la obra interna, de la obra del Evangelio que sucede en nuestro corazón. Hermano, hazte esta pregunta. ¿Tú quieres saber si el Evangelio está haciendo una obra dentro de ti? Detente un momento y pregúntate esto. ¿Cómo sabes tú que el Evangelio está haciendo una obra interna? Muchas veces a nosotros nos gusta decir que el Señor ha cambiado mi interior. Nadie puede ver mi corazón, pero dentro de mi corazón yo sé cuánto el Señor me ha cambiado a mí. Hermano, piensa esto nuevamente. Para Jesús, ¿sabes tú cuál es una de las evidencias de que el Evangelio, de que su palabra está haciendo una obra en el interior de tu corazón? Que las relaciones exteriores que te rodean han sido afectadas. Si antes de ser cristiano tú te llevabas igual con tus papás incrédulos que ahora, posiblemente no ha habido un cambio en ti, por eso no los incomodas. Si antes de ser cristiano, si tus relaciones siguen siendo iguales, si tú te llevas igual, sin ninguna diferencia con tus amigos del trabajo que antes de que fueses cristiano, el problema quizás no es solamente
que el Evangelio no ha impactado a tu trabajo. El problema no es solamente que el Evangelio no ha impactado el mundo. La razón por la que muchas veces nuestras relaciones interpersonales siguen iguales es porque muy probablemente nuestro corazón sigue igual y no hay en nosotros un cambio exterior, un cambio interior, no hay en nosotros una transformación interior por el poder de la palabra. Ya antes hemos visto un ejemplo de una persona que quería seguir a Jesús sin que la obra de Jesús impactara sus relaciones. Lo vimos en Mateo capítulo 8, versículos 22 y 23, cuando se nos dice que otro de sus discípulos, no se nos da la identidad de este discípulo, otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. El problema de este hombre no era que no fuese un buen hijo que amaba a su padre. ¿Sabe cuál era el problema de este hombre? El problema de este hombre es que no había sido impactado por el Evangelio de manera interna, de tal manera que pudiese entender que el Señor Jesucristo era más importante que su padre. Y yo te quiero preguntar, ¿han cambiado tus relaciones con las personas que te rodean a causa del Evangelio? Aquí no estoy diciendo si tú vas por la vida haciendo enojar a la gente y la gente te odia porque tú los haces enojar. Esa es otra plática. No estoy hablando de que si la gente te odia por la arrogancia que el conocimiento te ha traído, no. Lo que te estoy preguntando, el hecho de amar la verdad, el hecho de amar la justicia del Señor Jesucristo, el hecho de conocer al Señor Jesucristo ha hecho que las personas que amen el pecado te odien a ti más de lo que te odiaban antes. Usted puede decir: no, pastor, es que yo soy una persona tranquila. Muchas veces la tranquilidad con el mundo es una evidencia de que hay guerra con Dios. Muchas veces es la realidad. No, es que yo soy una persona tranquila, yo soy calmado, yo no me meto con nadie, yo no me involucro en nada. Hermano, si tú estás en paz con el mundo, si el mundo no está en guerra contigo, es porque posiblemente el Señor Jesucristo sí lo está. Si el mundo no se incomoda contigo, es porque posiblemente tú estás incómodo con Cristo, y ese es tu problema. Así que ha habido alguna relación, y otra vez, no estoy hablando de que vayamos a molestar a la gente, no estoy hablando de que vayamos a pelearnos con la gente, pero estoy hablando de que cuando el Señor Jesucristo habla de sus discípulos, los describe como personas que aman la verdad y van a ser odiados, inclusive por padre y madre, van a ser odiados por todos aquellos que aman la mentira. Jesús mismo dijo: bienaventurados sois cuando por mi causa les vituperan, cuando inventan todo tipo de cosas contra vosotros, dice Jesús, mintiendo. Jesús dice: mis discípulos aman tanto la verdad, mis discípulos están tan comprometidos con la verdad, que la única manera en la que el mundo tiene para odiarlos es que el mundo les tiene que inventar mentiras. Así que déjame dejar esto claro desde el principio. No estoy hablando de que si el mundo te odia porque eres una persona arrogante. Si el mundo te odia por eso, el mundo tiene razón. No estoy hablando si el mundo te odia porque eres una persona que busca pleito. Si el mundo te odia por eso, el mundo tiene la razón. Lo que estoy hablando es si el mundo te odia porque tú amas la justicia, porque eso es lo que vamos a ver aquí. Jesús mismo describe cómo su obra va a traer división. Y note cómo inicia diciéndolo en los versículos 34 al 36. Jesús, desde el principio, lo primero que el Señor Jesucristo hace es no decirnos lo que va a pasar, sino que debemos entender cuál es la misión o cuál es el propósito de su venida y cuál es el propósito de nuestra salvación. Note que inicia diciendo: no penséis. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. Y si quedase alguna duda, Jesús dice: no he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Sí nota usted lo enfático que es Jesús?
Jesús no dice que posiblemente los incrédulos cuando te vean a ti como un creyente se van a enojar. No, Jesús en 3 ocasiones dice, he venido. No he venido para esto, sí he venido para esto, he venido para esto otro. Jesús en 3 ocasiones lo que nos está diciendo es, no estoy diciendo que exista la posibilidad de que los incrédulos los odien, estoy diciendo que si ustedes entienden quién soy yo, ustedes entienden para qué vine yo al mundo, el resultado será que la obra que yo hago dentro de ustedes provocará odio. Así que Jesús dice, el odio contra los cristianos está asegurado. ¿Por qué? Porque en parte para eso vino Él. Esto puede ser hasta un cierto punto chocante. Puede ser un poco chocante pensar que Jesús dijo, no he venido para traer paz, sobre todo porque unos versículos antes había dicho, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Es interesante que Jesús diga, no he venido para traer paz, sobre todo porque el mismo Señor Jesucristo, o cuando se habla de las profecías de Cristo en Isaías 9:6, se nos dice que su nombre será príncipe de paz. Así que hasta cierto punto podría llegar a parecer que estas palabras contradicen el carácter del Señor Jesucristo. Sin embargo, mis hermanos, el punto de este pasaje no es mostrarnos que a Jesús se le olvidó su misión. No es que Mateo nos está diciendo, Jesús debía venir a traer paz, pero en realidad le gustó más la guerra. No, el punto de este pasaje es mostrarnos, ciertamente el Señor Jesucristo trae paz, ciertamente el Señor Jesucristo es el príncipe de paz que nos reconcilia con Dios, pero al mismo tiempo, lo que nos quiere mostrar el Señor Jesucristo es la manera en la que la paz para con Dios siempre se va a traducir en guerra para contra los hombres. Siempre. Jesús no está negando que Él vino a traernos paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. El apóstol Pablo mismo dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia no niega que Jesús trae paz para con Dios. Lo que la Biblia se aclara es que cuando se trata de entender la paz para con Dios, es entender que la paz para con Dios siempre se traduce en guerra para con los hombres. Siempre. Podemos pensar en muchos ejemplos. Podemos pensar en el ejemplo de los israelitas. Cuando estaban en Egipto, a los israelitas nadie los odiaba. A los israelitas hasta cierto punto no los trataban con tanto odio. El momento en el que más trataron con odio a los israelitas fue cuando Dios comenzó a obrar en medio de ellos. Esto es lo interesante y hasta cierto punto lo irónico de la cruz del Calvario. ¿Sabe qué es lo irónico de la cruz del Calvario? Que la misma cruz que nos libra de la ira de Dios, la misma cruz que nos quita la ira de Dios, es la misma cruz que enciende la ira del hombre contra nosotros. Y Jesús está diciendo, el precio de la paz, el precio de experimentar la paz siempre será la guerra. Por eso está diciendo Jesús, yo no he venido a traer paz, yo les daré paz para con Dios, pero yo no he venido a traer paz en el mundo, sino paz para con Dios en un mundo que odia la paz. Por eso, hermano, el punto de este pasaje, tenemos que entenderlo bien. El punto de este pasaje no es que nosotros estamos llamados a levantarnos en guerra contra nuestros familiares. El punto de este pasaje no es que nosotros estamos llamados a separarnos de nuestros familiares, a alejarnos de las personas que amamos. El punto no es que tú te tienes que alejar de ellos. El punto es que si tú eres fiel, ellos se van a querer alejar de ti. Y en muchos casos, si ellos se sienten cómodos contigo y conmigo, es por causa de la infidelidad. Una vez más, yo no estoy diciendo aquí que los cristianos somos masoquistas, que debemos ir a nuestra casa y buscar pleito con nuestros seres queridos. Yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que en este caso, la cruz del Señor Jesucristo es la mayor división que existe en la historia de la humanidad. Por eso, hermano, vuelvo a preguntarte lo mismo que ya te pregunté.
¿Hay algún sentido en que las relaciones que tú tienes se han visto afectadas por la cruz? ¿Hay algún sentido? Quizás tus padres no te odian, pero ¿hay algún sentido en el que tú has visto cómo esas relaciones, cómo la relación con tus padres no es la misma desde que tú eres un hijo de Dios? Porque si no hay esa verdad, si no está sucediendo esto, es porque posiblemente no estás experimentando la obra de Dios, porque Jesús mismo dijo: yo he venido para esto, y si eso no sucede es porque yo no estoy viendo esa obra en mí. El Señor Jesucristo aquí es bastante claro. La división es inevitable. La división es algo que va a suceder. Note cómo lo dice: porque he venido para poner disensión. Esa palabra es interesante. He venido para poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Si nota que Jesús, cuando habla de disensión, utiliza palabras bastante interesantes. Jesús dice: yo he venido para poner disensión, y esa palabra es una palabra muy similar a la que se usa en Génesis 3:15. Cuando Jesús habla de la división que Él está poniendo entre el hombre y su familia, es una palabra muy similar a la que se usa en Génesis 3:15, cuando se describe la división que Dios puso entre la simiente de la mujer y Satanás, cuando dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú herirás en el calcañar. Déjame meditar un poco en esto. Posiblemente usted está diciendo: pastor, ¿qué relación tienen estos versículos? Hermano, mucha. Porque lo que Jesús está diciendo es que la misma división que hay entre Satanás y el pueblo de Dios, o la misma división que hay entre Satanás y Jesús, es la misma división que va a haber entre un hijo creyente y un papá incrédulo. ¿Tú quieres saber qué tan dividido estás tú de tu familia? Si tu papá no es creyente, lo mismo que tienen en común Cristo y Satanás es lo mismo que tienen en común tú y tu padre. Si tu mamá no es creyente, lo mismo que tienen en común el Señor Jesucristo y Satanás son lo mismo que tienen en común tú y tu propia madre. El punto es: el día que el Señor Jesucristo se lleve bien con Satanás y no tengan ninguna diferencia, el día que el Señor Jesucristo se sienta cómodo con Satanás, o el día que Satanás se sienta cómodo con Cristo, ese día te vas a sentir cómodo tú con tus padres. ¿Sí nota la diferencia tan grande? Jesús está diciendo: la obra del Evangelio es algo que no puede ser escondido. ¿Por qué? Porque la cabeza de la iglesia no se lleva con la cabeza de los rebeldes. Y hasta el día en que ellos se lleven bien, eso no va a suceder. Hermano, esta división quizás tú no la puedes ver en tu casa, pero es la división que ha existido durante toda la historia de la humanidad. En el tiempo en el que Jesús está hablando estas palabras, no era muy raro que los hijos cristianos fuesen expulsados de los hogares. No era muy raro que los hijos cristianos fueran rechazados por sus padres. De hecho, se cuenta la historia que aún hace poco hubo un hombre que uno de los hijos se convirtió al Evangelio. ¿Y sabes qué hizo la familia cuando él se convirtió al Evangelio? Le dijeron: estamos orgullosos de ti. ¿Sabes qué hizo la familia de un joven cuando él se convirtió al Evangelio? Celebraron un funeral en su nombre. Lo que está diciendo el Señor Jesucristo, ¿sabes por qué hay división? Si tus padres no son creyentes, si tus hijos no son creyentes, ¿sabes hasta qué punto es la división que el Señor Jesucristo ha traído? Que cuando un padre tiene un hijo creyente, en muchos casos ese padre desearía tener un hijo muerto antes que tener un hijo cristiano. Que en muchos casos los hijos incrédulos desearían tener padres muertos antes de tener hijos cristianos. El punto del Señor Jesucristo es: tú quieres seguirme, tú tienes que estar dispuesto a expresar o a experimentar el desprecio de tus padres al punto en el que tus padres se sientan más cómodos con tu muerte que con tu vida.
Lo irónico de esto, hermanos, es que cuando nosotros pensamos en esto, muchas veces podemos experimentar desprecio de nuestra familia, muchas veces podemos experimentar el desprecio, el odio, podemos experimentar, como en el caso de este ejemplo que acabo de dar, nuestros padres despreciándonos hasta el punto de celebrar un funeral en contra de nosotros por la vergüenza que les trae el Evangelio. ¿Y sabes qué es lo que nos sostiene en medio de todo esto? Cuando nuestros padres nos odien, cuando nuestros padres nos desprecien, lo único que nos va a sostener es saber que, como dijo el Señor Jesucristo, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Lo único que te va a sostener cuando tus padres te odien por causa de Cristo es saber que el Señor se goza por causa del arrepentimiento que su gracia ha traído a tu vida. Hermano, en última instancia, siempre tenemos que ver hacia dos lados. O yo me enfoco en el rechazo que sufro de mis padres, o yo me enfoco en el odio y la división de mis padres, o yo me enfoco en las burlas y termino negando al Señor Jesucristo, termino dándole la espalda, o yo me enfoco en el gozo que siente Dios, en el gozo que hay delante de Dios, en el gozo que hay delante de los ángeles de Dios, me enfoco en el gozo de Dios y termino dándole la espalda a mis padres. Pero a alguien le tengo que dar la espalda. Y si tú dices, no, pastor, yo nunca he tenido ese tipo de choques con mis papás, nunca he tenido ese tipo de choques con mi mamá, nunca he tenido ese tipo de choques con mis hijos, es porque posiblemente al que le estás dando la espalda es al Señor Jesucristo. Nos gusta pensar, no, yo no tengo esos choques solamente le pasan a algunas personas. Hermano, si tú no experimentas esos choques con tus hijos, es porque posiblemente no los corriges con la palabra. Obviamente nunca vas a chocar con ellos. Si tú no experimentas esos choques con tus padres, es porque posiblemente nunca les hablas conforme a la palabra, nunca les hablas de su pecado, nunca les hablas de su necesidad de ser salvos, nunca les hablas acerca del pecado, nunca les hablas acerca de la maldad. En ese caso no chocas con ellos, no porque ellos entienden la fe, sino porque tú estás escondiendo la fe. Estos choques son inevitables. Le pasaron a todos, le pasaron a los apóstoles, le pasaron a Pablo. No sé si alguna vez usted ha pensado, hermanos, pero el apóstol Pablo tenía una vida muy tranquila hasta que conoció a Jesús. Leímos al inicio, Filipenses capítulo 3. En cuanto a la ley, fariseo. Y dice Pablo que él aventajaba a muchos de su nación. Lo que quiere decir es que posiblemente era un hombre bastante conocido. Era posiblemente el John MacArthur de su tiempo, un hombre muy respetado. Hasta que llegó Cristo y lo arruinó todo. Hasta que llegó Cristo y todos los que eran amigos. Lo interesante de la vida de Pablo es que el apóstol Pablo pedía cartas para que le diesen permiso de ir a perseguir a los cristianos, y los mismos que le entregaron una carta a Pablo para perseguir cristianos fueron los mismos que después escribieron cartas para perseguir a Pablo. ¿Saben por qué pasó eso, hermanos? Porque así se ve una vida de fidelidad a Dios, dándole la espalda a todos los demás. Así que si tú nunca chocas con tus hijos incrédulos, es porque posiblemente te has acostumbrado a verlos pecar y ellos se han acostumbrado a que tú los veas pecar sin que los incomodes. Oh, pastor, es que lo que nosotros queremos en nuestra casa es unidad. Hermano, a veces la unidad es lo más ofensivo que le podemos hacer ante la presencia de Dios. Lo que queremos en la casa es paz. La paz es buena, la paz es necesaria, pero cuando el precio para mantener la paz en mi casa es negar la verdad, en ese caso la paz es pecaminosa. No deseamos estar en guerra, no deseamos estar en conflicto, pero cuando el precio por la paz es negar la verdad, entonces la división es lo que trae gloria a Dios. Y eso es cierto en todos lados. Es cierto en la casa, es cierto
En la iglesia, Pablo mismo lo dice en 1 Corintios, que es necesario que vengan divisiones. Es decir, mi hermano, si el precio que tenemos que pagar para estar en paz nosotros como iglesia es negar la verdad, entonces la paz sale muy cara y tenemos que optar por la guerra. Por eso, hermano, ¿qué áreas en tu vida tú estás volteándote para otro lado para no tener conflicto en tu casa? ¿Estás dejando de corregir a tu esposa para no tener conflicto? Esposa, ¿estás dejando de corregir a tu esposo para no tener conflicto? Si tienes hijos incrédulos, ¿estás dejando de corregir a tus hijos? ¿Les estás dando la obediencia que Dios te manda que ejerzas? ¿Les estás dando la autoridad que Dios te manda que ejerzas como una opción? Hay padres que dicen, ¿para qué yo le digo a mis hijos si no me escuchan? Y uno puede decir, pues tiene razón. Hay padres que dicen, ¿para qué corregirlos si ya no entienden? Y uno puede decir, pues tiene razón. Esas excusas tienen mucha lógica para mí, porque tengo hijos que a veces me dan ganas de no corregir más. Esas excusas tienen mucho peso si tú se las dices a un hombre. Pero hermano, tú puedes presentarte ante Dios y decirle, Señor, ya me los corregí, porque se iban a enojar. Tú puedes presentarte ante Dios y decir, Señor, ya no los corregí, ya no les hablé, ya no fui fiel, porque ellos me iban a odiar. Tú puedes presentarte ante Dios pensando que es una excusa. Dios te va a decir, para esto te puse yo ahí. Sufre penalidades, ámame a mí más de lo que amas a tus hijos. Si tienes que experimentar dolor, si tienes que experimentar odio de tus hijos con tal de obedecerme a mí, experiméntalo y gózate de saber que tu galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas. ¿Está bajando? ¿O hemos dejado la autoridad que Dios nos ha dado como una opción? Y déjame ser claro, que yo estoy hablando. Si sus hijos ya están casados y están fuera, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando. ¿Has negado la verdad por temor al rechazo? Por temor al rechazo de tus hijos, por temor al rechazo de tus hermanos, por temor al rechazo de tu esposo, por temor al rechazo de tu esposa. Una vez, no estoy hablando de buscar pleito, estoy hablando de ser fieles en las áreas que tenemos que ser fieles. Bueno, yo espero que en esta área, que yo creo que es el área más difícil de todas de aplicar, yo espero que en esta área no estemos llegando a un punto en el que somos cristianos, pero al mismo tiempo nos negamos a ejercer el cristianismo en nuestro hogar. Yo espero que no estés en ese punto en el que somos cristianos, creemos el evangelio, pero al mismo tiempo cuando se trata de incomodarnos, nuestro cristianismo no llega hasta ese punto. Dice Miqueas capítulo 7, versículos 6 al 7, note cómo se espera que un cristiano enfrente estos sufrimientos. Disculpe, se me fue la voz por Skype. ¿Cómo espera el Señor que nosotros enfrentemos estos sufrimientos? Note que está usando las mismas palabras que el Señor Jesucristo cita. Dice, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Es las mismas palabras que acabamos de ver del Señor Jesucristo. Y la pregunta es, ¿cómo espera el Señor Jesucristo? ¿Cómo espera Dios que nosotros enfrentemos esa situación? Dice Miqueas 7:7. ¿Qué hacemos cuando todos se levantan contra nosotros? Mas yo a Jehová miraré. Esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Si no, hermanos, que Jesús no está interesado a decirnos cómo resolver los conflictos familiares con un padre incrédulo.
¿Cómo resolver los conflictos familiares con un hijo incrédulo? Muchas veces la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo puedo estar en paz con mi hijo que vive en mi casa? ¿Cómo puedo estar en paz con mi hijo que vive en mi casa que es rebelde? ¿Cómo puedo estar en paz con mi mamá que está en mi casa y que no es creyente? La respuesta del Señor Jesucristo y la respuesta de Dios es, no puedes. Esa es la pregunta incorrecta. ¿Cómo puedo estar en paz con mis hijos si no son creyentes, pastor? Bueno, hermano, no puedes, no se puede. Otra vez más, el día que Satanás y Jesús se lleven bien, te vas a poder llevar bien con tu hijo incrédulo. ¿Cómo puedo estar en paz con las personas de mi trabajo que son incrédulas? Otra vez, no se puede. ¿Qué relación tiene la luz con las tinieblas? Dice el apóstol Pablo. La pregunta correcta no es ¿cómo puedo estar en paz con aquellos que odian en mi Salvador? La pregunta correcta es ¿cómo puedo resistir? ¿Cómo puedo mantenerme fiel mientras estoy experimentando el odio por causa de mi Salvador? Y es ahí donde Miqueas nos dice, mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, al Dios mío me oirá. Está diciendo Miqueas, no trates de hacer la paz con el hombre, busca descanso en el Señor. No trates de hacer la paz con tus hijos, si son incrédulos, eso no va a pasar. Busca descansar en el Señor. Hermano, ¿sabes tú cómo es de evidente la obra del Señor Jesucristo? ¿Y sabes tú cuál es el impacto de la obra del Señor Jesucristo en nuestras vidas? Por causa de Cristo, es Dios el que nos ve a nosotros con los mismos ojos que ve a Cristo. Gracias a la cruz del Señor Jesucristo, Dios nos ve a nosotros con el mismo amor, con los mismos ojos, con la misma perfección, con la misma justicia de Cristo. Pero al mismo tiempo, por causa de Cristo, por causa de la cruz, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros amigos nos ven a nosotros con el mismo odio que ven a Cristo. Hasta ese punto, la cruz impacta. Por la cruz soy aceptado delante de Dios. Por la cruz soy rechazado ante los ojos de mis hijos. Y tú no puedes cambiar eso. Casi que es mejor cambiar de hijos que cambiar de Salvador. No casi que es mejor cambiar de familia, es mejor cambiar de familia, porque el que deja padre, madre, amigos, mujer, el que deja todo por causa de mí, dice el Señor Jesucristo, en el día que esté, en el día que sea la consumación del reino, en el día que esté ante mi presencia, el que dejó todo por causa de mí se dará cuenta que no perdió nada, sino que todo lo que dejó fue la mejor inversión de su vida. Así que no es que casi es mejor dejar a la familia por causa de Cristo, es que es mejor dejar a la familia por causa de Cristo. Si el precio que tienes que pagar para estar en paz con tu hijo es la cruz, si tienes que rechazar la cruz, si tienes que amar a tu hijo más que a la cruz, hermano, con todo el dolor del alma, con el corazón quebrantado, con los ojos llenos de lágrimas, despídete de tu hijo. No es algo que me agrade pensar. No estoy diciendo que debemos odiar a nuestros hijos. Lo que estoy diciendo es, no debemos tratar de apagar el odio de nuestros hijos por nosotros, negando en quien hemos creído. No apagues el odio de tus hijos negando a Cristo. Deja que su odio se encienda. Clama a Dios por tu hijo. Pídele que le dé un nuevo corazón. Pídele que le dé una nueva mente. Pídele que le dé salvación. Pero al mismo tiempo, pídele que te dé la firmeza, la valentía, la convicción para estar dispuesto y mostrarle a Él que con todo y el amor que le tienes, el amor al Señor Jesucristo es mucho mayor. Además, quiero dejar esto bien claro. No estoy hablando de que seamos masoquistas, estoy hablando de que seamos fieles. Otra vez más, el apóstol Pablo es el ejemplo, una vida tranquila.
una vida llena de éxitos, una vida llena de lujos. Seguramente cuando vieron a Pablo sufrir por causa del evangelio, alguien le llegó a preguntar: Pablo, ¿acaso tú eres masoquista? ¿Eres masoquista por dejar camas 5 estrellas y comenzar a dormir en las cárceles? ¿Eres masoquista por dejar la fama, cambiar la fama por la humillación? ¿Eres masoquista por cambiar una cama blandita, una almohada, por una guillotina? ¿Usted se imagina que yo le ponga delante a usted, tengo una almohada bien cómoda y en la otra mano una guillotina? Para los que no saben qué es una guillotina es lo que se usaba para cortarle la cabeza a las personas. Las dos cosas ayudan con la cabeza. Si le duele la cabeza, una buena almohada le quita el dolor. Si le duele la cabeza y se la corta, también se le va a quitar el dolor. Alguien le pudo haber preguntado a Pablo: Pablo, ¿eres masoquista? Y la respuesta de Pablo va a ser: no, soy cristiano. Es cristianismo. Y no le ponga el sobrenombre de cristianismo radical, es cristianismo sin apellido. Oye, es que ese cristianismo ya está muy radical, pastor. Ya es muy radical dejar a nuestros hijos, dejar que nuestros hijos nos odien. Es muy radical sufrir el desprecio de nuestros padres. Eso es radical. No, hermano, no es radical. Es cristianismo a secas. Si Cristo sufrió bajo la ira del Padre para salvarte a ti, lo menos que Él espera de ti es que tú sufras bajo la ira de tus hijos, bajo la ira de tus padres, bajo la ira de tus amigos, para honrarlo a Él. Es cristianismo y punto. Que dicho sea de paso, yo nunca he entendido qué es el cristianismo radical, porque todo lo que la Biblia habla es cristianismo básico, es cristianismo simple, es lo que la Biblia le llama ser cristiano. Y hermanos, solamente vamos a llegar a esas convicciones cuando nuestro corazón esté sumergido, cuando nuestra mente esté empapada y cuando nuestro corazón esté repleto de la palabra de Dios, al punto de darme cuenta que lo que recibí en la cruz es mucho más de lo que puedo perder por causa de la cruz. Hay la historia de un hombre que siempre me conmueve mucho cuando lo he leído. Se llama Christopher Love, como amor. ¿Y sabe cuáles fueron las últimas palabras de este hombre antes de que lo mataran por causa de Cristo? La voy a tratar de decir sin llorar. ¿Saben cuáles fueron las últimas palabras? Sus palabras fueron: cuando estaba por morir, cuando lo iban a matar, él dijo: mi esposa y mis hijos me llorarán, van a sufrir por mí, van a sufrir al ver la humillación que voy a experimentar, van a sufrir al ver los latigazos, van a sufrir cuando me vean morir. Pero es mejor perder la cabeza que traicionar la corona del rey. Él decía: la corona que está en la cabeza de mi rey vale más que mi cabeza. Y esa convicción lo fue de la noche a la mañana. No llegó a esa convicción comportándose cristiano de vez en cuando. Llegó a esa convicción diciendo: si tengo que perder hijos por causa de Cristo, es mejor perder a mis hijos. Si tengo que perder la vida por causa de Cristo, es mejor perder la vida por causa del Señor Jesucristo, porque esa cabeza que fue coronada con espinas, esa cruz en la que la ira de Dios se derramó para que mis pecados fuesen perdonados, esa cruz no me representa una pérdida, sino una inversión y una ganancia. Otra vez, hermano, yo no quiero ver familias disfuncionales dentro de esta iglesia, pero es mejor perder a tus hijos que defraudar la corona del Señor Jesucristo. Jesús mismo lo dice: el que ama, versículos 37, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Jesús aquí, qué bueno fuera que dijese: el que ama mi trabajo más que a mí, no es digno de mí. Muchos podrían decir: Señor, eso está fácil, yo mi trabajo lo odio, voy nada más porque tengo que ir. El que ama a su país más que a mí,
No es digno de mí. Alguien puede decir, yo ni amo mi país ya con todas las desgracias que pasan con los políticos, ¿qué va a amar alguno al país? Pero Jesús pone el dedo en la llaga y dice, el que ama a su hijo. Piensa en tus hijos. Si tú amas a tus hijos más que a Jesús, tú no eres digno de Él. Y no lo estoy diciendo yo, lo dice el texto, literalmente ni siquiera lo estoy interpretando, solamente lo estoy repitiendo. Si tú amas a tu mamá, a tu papá, a quien sea que sea cercano a ti, más que a Él, Jesús está diciendo, si tus hijos son más importantes que yo, entonces tú no tienes interés en mí y yo tampoco voy a tener interés en ti. Alejaos de mí, hacedores de maldad. Y cabe aclarar que cuando Jesús habla de amor, no está hablando de sentimientos. Porque a veces podemos decir, oh, yo siento tan bonito cuando veo a Jesús. Siento más bonito pensar en Jesús que en mis hijos. Siento una alegría, pastor, cada vez que yo pienso en Jesús. Yo lloro por Jesús de una manera que nunca he llorado por mis hijos. Está bien los sentimientos, pero Jesús cuando habla de esto no está hablando de sentimientos. ¿Quieres saber si tú amas a tu mamá o a tus hijos? Déjame me enfoco en los hijos. ¿Más que a Jesús? Hermano, ¿alguna vez tú has pasado por alto los pecados de tus hijos sin decirles nada? ¿Los has visto portándose groseros con tu esposa y te has quedado callado? ¿Los has visto llegar a una hora que tú les tienes prohibido llegar y te has quedado callado? Eso es amar a tus hijos más que al Señor Jesús, porque el Señor Jesús está siendo ofendido en tu casa y no haces nada. ¿Alguna vez tú has desobedecido al Señor por causa de tus hijos? ¿Has mentido para favorecer a tus hijos? ¿Has mentido para favorecer a tu mamá? ¿Has mentido para favorecer a tus padres o a alguien? Eso es amar a nuestras familias más de lo que amamos al Señor Jesucristo. Debemos dentro de nuestro hogar aplicar las mismas palabras que dijo Martín Lutero: la paz cuando sea posible, la verdad a cualquier costo. Fíjate, hermano, las cosas que te llevan a desobedecer al Señor Jesús. Porque en el momento que tú estás desobedeciendo a Cristo, lo que te lleve a desobedecerlo, ese es tu Dios. Tú desobedeces a Cristo por causa de tus hijos, tu hijo es tu Dios. Aunque te haga enojar, aunque a veces te caiga mal, aunque te desespere, tú desobedeces a Jesús por causa de tu hijo en ese momento tu hijo es tu Dios. A veces nos gusta pensar, no, a mí antes mis hijos eran mi ídolo, ya no. Hermano, los ídolos no son algo que se cura con quimioterapias, los ídolos van y vienen, los ídolos no son algo del pasado. Está como las personas que dicen, antes yo era bien impaciente, antes, ¿y con qué se te curó? El pecado no es algo que se va y no es algo que se puede quitar por completo. El pecado es algo que se debe luchar toda la vida, y en el momento que tú desobedeces a Cristo por causa de tus hijos, en ese momento, quizás en otro momento no, pero en ese preciso momento tus hijos se han convertido en tu Dios. Ten mucho cuidado cuando tú desobedeces algo del Señor Jesús por causa de tu hijo, por causa de tu esposa, porque eso que tú le estás desobedeciendo, eso que te lleva a desobedecer, es lo que tú le estás diciendo a tus hijos que deben de adorar. Si tú no corriges a tus hijos para estar en paz con ellos, tú les estás diciendo, en esta casa adoramos la paz al costo que sea. Si tú en muchas ocasiones faltas a la iglesia por razones que no son válidas, todo el mundo tiene razón válida para faltar, no hay problema, pero la razón que muchas veces te lleve a faltar, cuando es una ordenanza de Dios, ese es el Dios que tú le estás enseñando a adorar a tu hijo. Hoy no vamos a ir porque ando cansado, tú le estás enseñando a adorar a tu hijo en la comunidad. Hoy no vamos a ir porque va a jugar no sé quién en la televisión. Tú le estás enseñando a tu hijo a adorar la persona que esté viendo en la televisión. Hermano, no te enojes si tus hijos adoran ídolos, si tú eres el principal que no tiene la convicción para adorar al Señor Jesucristo al costo que sea en tu hogar. No te enojes.
Tú mismo lo estás provocando, tú mismo lo estás buscando, tú mismo le estás enseñando. Jesús dice, mis discípulos son aquellos que me quieren adorar, y si la adoración, si la fidelidad, si el servirme les cuesta la familia, están dispuestos a pagar ese precio con lágrimas en los ojos, con un dolor en el corazón. Jesús demanda que tú estés dispuesto a renunciar a tus hijos, a tu mamá, a todo el mundo por causa de él. Alguien puede decir, gracias a Dios que no estoy casado, pastor. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. No tienes esposa, no tienes hijos, ya no tienes ni padre, ya estás solo en el mundo, así que ya estoy bien, pastor, esta prédica no es para mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. No es que tienes que estar dispuesto a renunciar a tu familia solamente, es que tienes que estar dispuesto a renunciar a tu vida. Jesús aquí describe la cruz como algo que estamos llamados a cargar. Y el día de hoy la cruz se ha vuelto un símbolo muy romántico. Muchos traemos cruces en nuestras cadenas, que no tiene nada de malo, no es pecado. Traemos cruces en el carro, no es pecado. Pero en aquel tiempo la cruz no era un instrumento romántico. Usted no quería cargar una cruz. Ponernos una cruz para entenderlo mejor, ponernos una cruz en una cadena y traerla en el pecho es como que el día de hoy alguien trajese una silla eléctrica en el pecho. Dije, mira esta silla eléctrica que traigo para adornar mi cuerpo. O es como que alguien trajese una jeringa con la que aplican la inyección letal. Y dije, esta la tengo porque es un recordatorio que mataron a mi papá con esta inyección letal. Es el equivalente. La cruz en tiempo de Cristo no era un instrumento de romance, era un instrumento de muerte. Y lo que está diciendo el Señor Jesucristo es, si ustedes quieren seguirme a mí, el camino hacia la vida, el camino hacia experimentar la vida de una manera más plena, el camino de experimentar la gloria, es un camino de muerte, de humillación, de un camino de dolor, un camino de cansancio, un camino de muchas lágrimas. Por eso es que dice Apocalipsis que en aquel día el Señor enjugará todas las lágrimas de sus siervos, porque no existe un siervo de Dios que llegue a la presencia de Dios sin lágrimas. Está diciendo Jesús, el camino a la gloria está pavimentado por humillación, y eso es la cruz. Por eso es que suena tan raro escuchar esto. Suena tan raro decir, pastor, ¿usted espera que verdaderamente yo me enoje? ¿O que verdaderamente yo esté dispuesto a perder a mis hijos? Eso suena horrible, eso suena como un sentido de sufrimiento, eso suena como algo que me va a hacer perder la vida, me va a hacer volverme loco, me va a hacer sentirme amargado. Eso es ahí donde entra la gracia, que lo perdemos todo, pero Dios en su gracia nos llena de gozo. Es lo mismo que vimos en las bienaventuranzas. La felicidad descrita por Dios es muy contraria a la felicidad descrita por el mundo. En el mundo la felicidad es conseguir todas las metas que yo tengo. En el cristianismo la felicidad, el gozo que proviene de Dios, es perderlo todo por causa de Él. Lea otra vez Filipenses 3, el pasaje que iniciamos leyendo hoy. Todo lo he perdido por amor a Cristo. Todo lo he perdido para ser hallado en Él. Gozaos en el Señor. Vuestro galardón es grande en los cielos. Cuando te estén golpeando, llena tu corazón de gozo, de saber que el mundo te identifica lo suficiente con Cristo para saber que mereces o que vas a morir igual que Él. Es lo que dice de los apóstoles. Cuando los golpearon, salieron con gozo por haber sido dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. ¿Sabes qué era lo que estaban orando los apóstoles cuando iban? Decían, Señor, te damos gracias porque has obrado en nosotros de tal manera que la gente nos confunde contigo.
Has obrado en nosotros de tal manera que los mismos instrumentos que utilizó el mundo para humillarte a ti, ahora los utiliza para humillarme a mí. Has obrado en nosotros de tal manera que la misma cruz, los clavos muy similares a los tuyos que utilizó el mundo para crucificarte a ti, ahora nos ven a nosotros como dignos de muerte por ti. Y no decían eso con amargura, no decían, Señor, pues si esto es la vida cristiana, mejor no hubieses dejado el mundo. Lo decían con gozo. ¿Por qué? Porque eso es tomar su cruz. Encontrar gozo donde el mundo donde el mundo solamente ve miseria. Dice el apóstol Pablo, pero lejos. ¿Cómo se ve a alguien que toma su cruz? Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Otra vez, la distancia entre el cristiano y el mundo, ¿sabes cuál es? Una cruz. Una cruz de separación, una cruz de distancia. La diferencia es que el cristiano está tomando su cruz, siguiendo a Cristo. El mundo está siguiendo los deseos de su corazón, está siguiendo sus pasiones, está siguiendo su amor por el pecado. Mientras nosotros estamos llamados a darle muerte a nuestros deseos, estar dispuestos a sacrificar a nuestras familias. Y note cómo termina. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. ¿Sí nota lo que está diciendo el Señor Jesús? Nota el contraste. Jesús dice, tomen mi cruz y síganme. Y lo interesante de seguir al Señor Jesucristo con una cruz en la espalda es que cuando se trata de seguir a Cristo, como cristianos debemos estar dispuestos a sacrificar a nuestras familias, pero al mismo tiempo debemos estar dispuestos a sacrificarnos por nuestros hermanos. ¿Sí lo notó? Dice Jesús, el que los recibe a ustedes, a mí me recibe. El que sirve a mis siervos, me sirve a mí. El que rechaza a su padre y a su madre por causa de mí, ese es mi discípulo. Pero el que se sacrifica a sí mismo para servir a sus hermanos, ese me está sirviendo a mí. Jesús está diciendo, la división que la cruz del Calvario trae es tan grande que ahora tú tienes más en común con las personas que están aquí, que comparten tu fe, que con tu propia familia. Eso es lo que hace la cruz. El mundo dice, lo principal es la familia. Está bien, si lo único que tienes en esta vida es la familia. Pero el Señor Jesucristo le diría, la relación más íntima obviamente es con Dios. Pero Jesús, hermano, nota por qué te va a pedir cuentas Cristo. Esto debería traer un peso a tu corazón. Nota lo que va a pedir cuentas el Señor Jesucristo de ti como su discípulo. Jesús espera que la cruz haga un efecto en tu vida tan grande que el día de hoy tú estés amando más a las personas que están en este lugar, que tienen tu misma fe, que a tu propio hijo. Pastor, usted está ya loco. Es lo que espera Jesús. Y es lo que Jesús hizo. Cuando le dijeron tu madre y tus hermanos te buscan, Jesús dice, señaló a sus discípulos y dice, esta es mi madre, estos es mis hermanos, estos son mi familia, porque mi familia es el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Jesús dijo, en este momento yo tengo más en común con mis discípulos que con mi misma madre. Pastor, eso ya es demasiado. Eso diga el Señor. Tienes más en común con los que están aquí que con tu familia. Así que la falta de servicio a tus hermanos no es porque no los conoces lo suficiente. Nos gusta pensar, es que yo no sé a quién servir o cómo servirlos porque no los conozco. No, la falta de servicio a tus hermanos es porque no conoces demasiado o no conoces profundamente como deberías al Señor Jesucristo. Yo puedo servir a un hermano extraño sacrificándome porque conozco al Señor Jesucristo que lo ha salvado.
Yo puedo servir a una iglesia que esté en otro país, que no conozco a sus hermanos, que nunca los he visto, que posiblemente nunca los veré. No puedo servir a esa iglesia en otro país, no porque los conozco a ellos, sino porque conozco al Señor de la iglesia. Y si no lo hago, no es por falta de oportunidad, es por falta de tener un corazón entregado al Señor Jesucristo. Es el caso de las iglesias de Macedonia, y con esto quiero terminar en serio. No voy a quedar aquí media hora más. Note cuando Pablo habló de las iglesias de Macedonia, que sirvieron a una iglesia que no conocían. ¿Por qué sirvieron a una iglesia que no conocían? ¿Por qué sirvieron a una iglesia extraña que posiblemente nunca habían visto, que nunca vieron? Dice Pablo que cuando sirvieron de manera económica a una iglesia a otra, dice que su servicio a la otra iglesia, dice, no fue como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Dice Pablo, esta iglesia era tan pobre, esta iglesia tenía tan pocos recursos, pero esta iglesia tenía un corazón tan entregado al Señor que cuando les tocaba o cuando tenían que utilizar sus bienes para servir a otro hermano, tenían el corazón tan entregado al Señor que no les dolía deshacerse de sus bienes. Hermano, nuestra falta de servicio a otras iglesias como iglesias no es porque nos faltan recursos, es porque nos falta amor por el Señor y nos sobra amor por los recursos. Cuando hemos tenido que ayudar a otras iglesias y no lo hacemos, no es por falta de recursos, no es que tenemos poco presupuesto, pastor, ¿qué vamos a hacer? Aquí también hay necesidad. No. Es falta de amor al Señor y un amor excesivo por nosotros mismos. Un amor excesivo por nuestros bienes, un amor excesivo por nuestras cosas materiales. Jesús aquí dice, ¿quieres servir a la iglesia? ¿Quieres servir a mis siervos? ¿Quieres servir a los apóstoles? ¿Quieres servir a los profetas? ¿Quieres servir a mi pueblo? Sí, Señor, pero no tengo nada. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua. Pobrecito aquel que no tenga un vaso de agua. Si no servimos, es porque no queremos, es porque amamos lo material más que lo celestial y amamos nuestra comodidad más que el reino de Dios. Que el Señor nos mueva a perderlo todo para ganarlo a Él. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por nuestro Señor Jesucristo, que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, haciéndose semejante a los hombres, Señor, y en esa semejanza se humilló hasta lo sumo, hasta experimentar la muerte y muerte de cruz. Danos a nosotros ese mismo sentir como congregación. Te rogamos, Padre amado, en Cristo Jesús. Amén.